Hola a todos y a todas, mi nombre es Luisa Beltrán, licenciada en Educación, profesora de castellano. En esta oportunidad los acompañaré en la asignatura de Comunicación y Redacción correspondiente al Plan General de Estudio. Me siento muy dichosa por compartir con ustedes conocimientos de apoyar y orientar su proceso de aprendizaje hacia formar y desarrollar habilidades en la comprensión de diversos tipos de textos y producción escrita que les permita comunicarse eficazmente en el contexto laboral y cotidiano. Una vez mencionada la competencia a desarrollar por medio de esta asignatura, damos inicio a la primera cápsula. Las unidades de competencia que nos aportan para el desarrollo de la comunicación efectiva implica interiorizar las principales funciones, factores y elementos normativos de la comunicación para adecuar sus textos a los diversos contextos y destinatarios con los que se interactúa. Además, una lectura comprensiva de diversos tipos de textos que posibiliten transferir los contenidos al desarrollo del acto comunicativo. Asimismo, la producción de diversos tipos de discursos escritos, respetando criterios de coherencia y cohesión, adecuándolos a un registro formal y demostrando un conocimiento informado del tema que aborda. Con esto en mente, ¿a qué le debemos poner atención en relación a la comunicación? Le vamos a poner atención al desarrollo de las habilidades comunicativas: leer, escribir, hablar, escuchar. En este contexto, también es pertinente preguntarse, ¿qué entendemos por comunicación? El autor Novoa, Ricardo, en 1980, nos sugiere comprender que la comunicación es tan antigua como la vida misma y para todos nosotros nos es familiar. Se desarrolla a partir de nuestra experiencia cotidiana, es decir, fenómenos de comunicación en el que se ve envuelto el ser humano se dan desde el mismo momento de su nacimiento, transmitiendo información, manipulándola de diferentes maneras, aprendiendo y diseñando lenguajes y determinando una visión de sí y del mundo para compartirla con otros e influir en ello. Con lo anterior es posible señalar que el acto comunicativo consta de diferentes factores y el equilibrio de estos logra una comunicación efectiva. Cuando uno de ellos falla, entonces aparece el fenómeno de ruido. Para evitarlo, es necesario estar consciente de cuál factor está teniendo dificultades para así remediarlo y continuar comunicando. Entonces, ¿cómo funciona la comunicación? La comunicación funciona en diferentes planos, tanto en lo verbal como en el no verbal, en donde el cuerpo se convierte en una plataforma comunicativa muy importante que merece atención y trabajo para lograr transmitir de mejor manera nuestros pensamientos, creencias, convicciones y más. Se puede entender con esto que la comunicación no verbal tiene el mismo o incluso más protagonismo que la verbal en nuestra vida cotidiana, pero suele pasar desapercibida. Por otra parte, el lenguaje de señas es un tipo de lenguaje por sí mismo. Con esto se entiende que no cabe en la categoría de verbal o no verbal, sino que crea su propia categoría, en la que confluyen elementos verbales como el uso de una lógica discursiva y elementos no verbales como los gestos y el uso de las manos. En cuanto a la comunicación e interacción humana, el autor Novoa, Ricardo, en 1980, nos dice que la comunicación es la base de la interacción humana, o sea, de las relaciones de hombre a hombre, y que su objetivo básico es influir en los demás, en el mundo físico que nos rodea y en nosotros mismos, de tal modo que podemos convertirnos en agentes determinantes y ser capaces de tomar decisiones. Por consiguiente, se debe reconocer el sistema del lenguaje, para entonces aplicar estrategias comunicativas que permitan dominar la lengua y el habla, en cualquier situación, por más formal o informal que sea, con la misma precisión o eficacia. ¿Qué vimos en esta cápsula? En estas ideas se presenta como relevante la interacción comunicativa. Primero, como emisor
comunicamos un mensaje pujados por una intención. Para identificar dichas intenciones están las funciones del lenguaje, encargadas de comprender e identificar cuál factor de la comunicación se pone en juego a la hora de emitir un mensaje intencionado. Posteriormente, para comunicarnos efectivamente, es necesario adecuarse al nivel de habla del interlocutor y reconocer el nivel de familiaridad que se tiene con él. Con esto evitamos malentendidos y otros problemas de comunicación. Para ir finalizando, se debe considerar que, para mejorar la adecuación al destinatario, resulta evidente poseer un alto conocimiento de la lengua o un nivel culto, pues mientras más sepa alguien sobre la lengua y su uso, podrá moverse mejor entre los niveles y registros de habla, pues conoce muy bien las características de cada uno. Para esta primera cápsula les dejo la invitación para que lean el siguiente texto sobre comunicación efectiva. Luego de la lectura, reflexiona sobre lo leído. Luego busca un ejemplo de comunicación efectiva y un ejemplo que se presenta un problema de comunicación. Posteriormente, compara ambos textos y realiza una sugerencia para abordar y mejorar esta dificultad que se dio en el desarrollo del acto comunicativo, elaborando un texto con imagen. Por último, espero que los contenidos tratados en la cápsula sean un aporte para el desarrollo progresivo del proceso comunicativo y con ello puedan evidenciar cómo nos movemos día a día interactuando con otros por medio del lenguaje y redacción. Nos vemos en la cápsula 2 en apoyo a su aprendizaje. Estudiantes, que estén bien.